Muy bien, la semana pasada, como les decía, terminamos el capítulo 10 de Hechos y hoy estaremos estudiando el capítulo 11 del versículo 1 al 18, si Dios lo permite. Lo primero que debemos saber en este capítulo, que este capítulo no va a tratar o no va a presentar ningún evento nuevo, ¿ok? Más bien Lucas, que es el autor, ¿no es cierto?, de este libro de los Hechos, vuelve a narrar, se va la imagen, vuelve a narrar por tercera vez la visión que Pedro ha recibido por parte de Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? No vamos a ver un evento nuevo, vamos a ver que Lucas ahora vuelve a narrar por tercera vez el evento de esta visión que Pedro tuvo, ¿no es cierto? Y esta visión que recibió de parte de Dios. Y cuando la escritura, ¿no es cierto?, repite algo de manera intencional, tercera vez, es porque Dios quiere enfatizar una verdad, hermano, central al lector. Cuando usted ve que algo se repite en la escritura, es porque el Señor quiso enfatizar algo. Él quiere darle importancia a este texto y por eso ahora vamos a ver que ahora el Señor le dedica casi medio capítulo más. Lo vimos todo el capítulo 10, ahora medio capítulo más como hacer un resumen. Entonces, nosotros no podemos llegar, bueno, esto ya lo vi, pasemos al 12. No, tenemos que ir siguiendo la lectura bíblica porque el Señor quiere enfatizar una verdad central. ¿Y cuál es esta verdad central? Lo veíamos, ¿no es cierto?, la semana pasada. Por ejemplo, que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? ¿Sí? Que Dios no hace acepción de personas. ¿Lo subo un poco? Ahí. También veíamos que los gentiles pueden ser incluidos en la familia de Dios. O sea que el mensaje del Evangelio es tanto para judíos como para gentiles. Eso es lo que ha venido el Señor enfatizando por medio de su Espíritu en la palabra de Dios. Entonces, en este capítulo veremos por tercera vez la visión que Pedro tuvo. ¿Ok? Así que, por favor, no desestimemos estos pasajes porque los vamos a volver a leer, sino al contrario, ponga mayor atención. Es como cuando un papá le dice al hijo y se lo ha te lo he dicho, te lo repito. O sea, se está enfatizando, esto es algo importante. Abre tu mente, escucha, prepara el corazón. ¿Sí? La primera vez que vimos este relato, ¿no es cierto?, esta narración fue en Hechos capítulo 10, del verso 9 al 16, y fue el evento original, ¿no es cierto?, donde Pedro tenía una visión de parte de Dios ahí en Jope. Él estaba en Jope. Dios en esa ocasión le dice 3 veces, lo que Dios limpió no lo llames tú común, ¿recuerdan? 3 veces le dijo lo mismo. Luego vimos una segunda narración de este evento en Hechos capítulo 10, del versículo 28 al 29. Y ahí Pedro como que hace un resumen cuando está en la casa de Cornelio. Y en este caso Pedro repite, o en este caso no repite todos los detalles de la visión, pero lo que sí hace de manera clara es explicar el significado de esta visión. Y lo veíamos en el versículo 28, dice, a mí me ha mostrado Dios, o sea, a él, a Pedro le mostró Dios, que a ningún hombre llame yo como un inmundo. No los animales. ¿Ven? La interpretación, que a ningún hombre llame yo común e inmundo. Y esta, hermanos, es la interpretación oficial de este texto, o de esta visión que Pedro tuvo. Muchos de nosotros pueden interpretar lo que quiera, pero acá Pedro está dando la interpretación oficial de esa visión. ¿Cuál era? A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común e inmundo. Esta es la interpretación oficial de la visión que Pedro tuvo. Y ahora vamos a ver por tercera vez esta narración en Hechos capítulo 11, del verso 4 al 10. Y lo que veremos hoy es un resumen completo de todo lo que vimos en el capítulo 10. Pedro vuelve a narrar la visión, pero ahora a la iglesia que está en Jerusalén, a otro grupo de personas. Ahora es Pedro narrando esta experiencia, la experiencia de él con la visión, incluso la experiencia que Cornelio tuvo. ¿A quiénes? A la iglesia que está en Jerusalén. Y él va a contar, dice en la escritura, por orden todos los acontecimientos. Y este por orden significa que él va a definir y va a explicar con precisión los detalles de todo lo que sucedió. O sea, él va a ir paso a paso explicando lo que sucedió. ¿Sí? ¿Están preparados? Listo.
El tema central entonces de esta primera parte del capítulo es, y lo planteé como una pregunta, ¿pueden los gentiles ser incluidos en la familia de Dios sin circuncidarse? Ese va a ser el tema central ahora del capítulo 11. Entonces veremos que en este capítulo 11, que después de que Pedro predica en la casa de Cornelio y el Espíritu Santo desciende sobre todos estos gentiles, y Pedro en ese mismo momento manda que todos sean bautizados, después de este evento, Pedro va a tener que hacer una defensa de este accionar, de esta situación que él hizo de entrar en la casa de un gentil y predicar la palabra ante la iglesia en Jerusalén. Porque para algunos creyentes, ¿no se está viendo? No, no sé que lo estaban viendo. A ver ahora, ahí sí. Entonces, para algunos creyentes judíos, ¿no es cierto?, sobre todo los que estaban en Jerusalén, entrar en la casa de un gentil era un problema serio. Esto iba a traer un conflicto en Jerusalén. Y es por esta razón que Pedro llega a Jerusalén y se enfrenta con este conflicto que vamos a ver. Veamos del versículo 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, había un conflicto, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Este era el cuestionamiento, ¿ven? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden, o sea, con detalle, lo sucedido diciendo, verso 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 11. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, se está refiriendo a la casa de Cornelio, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para Dios. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo maravilloso que tenemos para poder estudiar, conocer más de ti, poder llevar esta palabra y aplicarla en nuestra vida diaria. Te pido por mis hermanos, te pido por mí, Señor, para que preparen nuestro corazón y esta semilla, Señor, caiga en buena tierra el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, verso 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así inicia el capítulo. Verso 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Lo primero que vemos
en estos versículos es que esta noticia, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, llegó a Jerusalén antes que Pedro mismo. Esto se ve porque en el verso 1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos, y en el verso 2 dice, cuando Pedro subió a Jerusalén. Es decir, el rumor corrió más rápido que Pedro. El rumor se movió mucho más rápido que él. Pedro aún estaba viajando desde Cesarea hacia Jerusalén, pero la noticia ya estaba calentando el ambiente ahí en Judea y específicamente en Jerusalén. Ahora, ¿quiénes escucharon la noticia según lo que vemos en el texto? Él menciona dos grupos de personas. Él menciona a los apóstoles que habían escuchado la noticia y a los hermanos que estaban en Judea, ¿ven? Y recordemos, hermanos, que Judea es una provincia y Jerusalén es la ciudad que está dentro de esa provincia, ¿sí? Por lo tanto, lo más probable es que la noticia se difundió por toda la región, llegando hasta Jerusalén. Por eso se hace mención a Judea y Jerusalén. También debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué noticia exactamente escucharon? El texto dice que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto implica, hermanos, más que simplemente escuchar una predicación, ¿sí? Esto significa que los gentiles, o sea, Cornelio, este centurión romano, con su familia y sus amigos más cercanos, aceptaron el mensaje del Evangelio. Eso es lo que llegó, en la noticia que llegó a Jerusalén. O sea, que ellos habían creído en Jesucristo, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos como muestra de la aceptación de Dios de recibir a los gentiles, ¿no es cierto?, como parte de su familia, al punto, ¿no es cierto?, que Pedro ordena que todos deben ser bautizados porque habían creído en el Señor Jesucristo. Entonces, esta noticia, hermanos, fue algo revolucionario y impactante para la época, para estos creyentes judíos. Esto no era normal lo que ellos estaban viendo. Para nosotros decimos, bueno, ¿por qué se espantaron tanto? Pero para ellos no, el Evangelio aún no llegaba a los gentiles. Al punto que decía el verso 2, que esta noticia, dice, produjo un conflicto entre Pedro y los de la circuncisión, dice. Escuche la palabra de Dios nuevamente. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Y debemos preguntarnos, ¿quiénes son los de la circuncisión? ¿Por qué siempre digo debemos preguntarnos? Porque esa es la forma, una de las formas para entender la Escritura. Hay que hacerle preguntas a la Escritura. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Este grupo que se está mencionando acá. Estos eran creyentes judíos sinceros, hermanos. Eran creyentes, pero eran judíos. El problema era que, bueno, ellos tenían un problema. Ellos pensaban que el Evangelio era exclusivamente para el pueblo de Israel, o sea, para los judíos. Eso era lo que ellos pensaban. Entonces, al escuchar en esta noticia, imagínense, produjo un conflicto teológico en su cabeza, moral, de todo tipo en su cabeza. ¿Por qué? Porque ese mensaje ellos pensaban que solo era para el pueblo de Israel. Este grupo, ¿no es cierto?, los de la circuncisión, también eran conocidos, según algunos historiadores, como los del partido de la circuncisión, o como más conocidamente los conocemos hoy día como los judaizantes. Esto lo veremos claramente cuando lleguemos a Hechos 15. Pero básicamente lo que ellos decían es esto: para que alguien fuera salvo, primero debía ser circuncidado. Eso es lo que ellos creían. Lo vamos a ver más profundamente más adelante, pero básicamente, para que entienda la idea, eso es lo que ellos creían. Por eso leemos al final del verso 2 que dicen, los que eran de la circuncisión, o sea, o es decir, los que eran de esta doctrina de la circuncisión, de los que pensaban que para que una persona fuera salvo o recibiera este mensaje del Evangelio, esta persona primero debía ser circuncidado. Ellos pensaban que un hombre debía ser circuncidado primero. Es decir, un gentil debía primero convertirse al judaísmo, o sea, hacerse un prosélito al judaísmo, ¿no es cierto? Haciéndose
una circuncisión, ¿no es cierto? Y solo después de este acto, el evangelio puede tener un efecto en la vida de esa persona. Esa era la doctrina. Primero se circuncisa, ¿no es cierto? Se hace un judío prosélito, o sea, no de raza, sino un prosélito del judaísmo, y ahí está preparado para recibir el evangelio. Es decir, si la persona no se había hecho judío externamente, o sea, no se había hecho un procedimiento en sus genitales, entonces no podía ser salvo internamente. Eso es lo que ellos estaban expresando. Ese era el mensaje que ellos enseñaban básicamente. Por eso se genera este conflicto. Entonces, ellos le preguntan a Pedro en el verso 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿Ven? ¿Y has comido con ellos? Ahora miren, la gran noticia, hermano, la gran noticia es que los gentiles recibieron el evangelio. ¿Esa no era la noticia que habían escuchado? ¿Esa era acaso la gran noticia? ¿O no debería haber sido esa la gran noticia? Pero ellos no se enfocaron en eso. Ellos se enfocaron en su manera de pensar, en sus tradiciones. Ellos estaban enfocados en que Pedro entró y comió en la casa de un gentil. No el mensaje en sí, ¿se entiende? ¿Sí? Se quedaron con el medio, no con el fondo. El fondo es que el evangelio, la predicación del evangelio estaba llegando a las personas. Pero ellos se quedaron de que él entró y comió con un circunciso. O sea, entró a la casa de un gentil. Ellos estaban más interesados, hermanos, en las tradiciones que la predicación del evangelio, y de hecho en el mover del Espíritu Santo al caer sobre estos gentiles. Ahora, la acusación que ellos hacen en contra de Pedro, hermano, tiene dos puntos concretos. Ellos hacen dos acusaciones. La primera es que Pedro entra en casa y luego que come con incircuncisos. Estas eran las dos acusaciones. Dicho de otra manera, entraste en casa y comiste con gentiles. Eso era la acusación que ellos estaban haciendo. Es decir, tuviste comunión con gentiles. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía comer con alguien implicaba comunión, aceptación. Por eso ellos lo ven como un acto problemático para ellos. Y de hecho, hoy día comer, tal vez antes comer era más por supervivencia, pero hoy día comer ya se relaciona a un acto de comunión. En los grupos pequeños comemos, ¿por qué? Porque disfrutamos la comunión. Uno invita a alguien a su casa, ¿por qué? Porque quiere disfrutar la comunión. Y en este sentido particular, esa era la creencia judía. Entonces no es simplemente que él entró, para ello Pedro está teniendo comunión, intimidad con estos gentiles. ¿Ok? Ahora lo que ellos hacen es exactamente el pensamiento que Pedro tenía antes de la visión, ¿lo recuerdan? Pedro también tenía este pensamiento, esta manera de ver las cosas. Pedro mismo reconoce ahí en el versículo 28 del capítulo 10 y dice, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil. Ellos están con la misma mentalidad que Pedro tenía antes. Pero hermanos, ahí está la clave. Pedro no cita la ley de Dios, sino las costumbres judías ahí en el verso 28. Él no estaba citando la Torá o la ley de Dios, sino las costumbres judías. La ley que, lo decíamos hace un par de semanas, él estaba citando la ley oral, lo que se conoce como la tradición de los ancianos o la ley rabínica. Eso nada tiene que ver con la palabra de Dios. Y esto es lo que estaba pasando acá, ya que los de la circuncisión estaban juzgando a Pedro según tradiciones humanas, no según las escrituras. Y aquí, hermanos, debemos poner atención, y esto es un llamado de atención para nosotros. Cuando la palabra de Dios pasa a segundo lugar y se ponen las tradiciones humanas, primero debemos tener cuidado. Porque nosotros, el mundo evangélico, somos re buenos para tener un montón de tradiciones. Y ojo, no estoy diciendo que las tradiciones sean malas. Al contrario, hay tradiciones muy buenas que nos llevan, que nos preparan, que son al medio para buscar a Dios.
para buscar su rostro, para buscar la oración, para buscar la alabanza, la meditación de la palabra de Dios. Hay muchas tradiciones muy positivas. El problema está cuando la tradición se coloca primero y después de la palabra de Dios. Y después empezamos a negociar si la tradición o la palabra de Dios es más importante. No, la palabra de Dios siempre es más importante. Las tradiciones son buenas, sí, pero no son el medio exacto que Dios dio para revelar su palabra. ¿Sabes cuál fue el medio exacto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el medio especial que Dios produjo para revelar la Escritura, la oración, la intimidad con el Señor. ¿Podemos tener tradiciones? Sí, las tenemos, de hecho. Muchas tradiciones que son hermosas y practicamos y las queremos mantener, pero nunca perdamos realmente el fondo por el medio. ¿Sí? Y esto es lo que estaba ocurriendo acá. Ya que no existía ninguna ley de Dios, ningún mandato que prohibiera que un judío entrara en casa de un gentil, hermano. No lo van a encontrar en la Escritura. Recordemos lo que le enseñé hace un par de semanas, o la semana pasada, me parece que fue. No encontraremos ninguna prohibición en la palabra de Dios que impida que un judío entre en la casa de un gentil y menos que coma con él. ¿Sí? Lo voy a repetir de nuevo, hermano. No hay ningún verso en el Antiguo Testamento, en la ley, y menos en el Nuevo Testamento que diga que está prohibido o es ilegal que un varón judío no pueda entrar en la casa de un gentil y comer con él. No lo vamos a encontrar. De hecho, ese era siempre el debate que nuestro Señor Jesucristo tenía con los judíos, ¿no es cierto? Con los fariseos, porque ellos le recriminaban que él no seguía la ley, pero no estaba hablando de la ley de la Torá, de los mandamientos de Moisés, sino esta tradición de los ancianos, o sea, mandamientos de hombres. Entonces el cuestionamiento de estos creyentes judíos hacia Pedro no se encontraba en el Antiguo Testamento, no se encontraba en la Torá, o sea, de Génesis a Deuteronomio. Ninguna indicación había que no podía entrar un gentil en la casa de un judío en la casa de un gentil. Entonces, lo de la circuncisión están condenando a Pedro por la ley judía, la tradición de los ancianos, mandamientos de hombres, el cual prohibía que un varón judío se acercara a un extranjero, pero nada de eso vemos en la ley de Dios. Entonces, vean la ironía, hermanos, del texto. Vean esta ironía. Pedro está siendo acusado por algo que Dios mismo ya derribó. Dios mismo dijo, yo los acepté. Yo mandé mi Espíritu Santo para que cayera sobre ellos y fueran bautizados por el Espíritu Santo. Y ahora estos creyentes, ¿no es cierto?, sinceros judíos, están cuestionando a Pedro por algo que Dios ya había derribado. Dios mostró a Pedro en una visión que los gentiles no eran inmundos, capítulo 10. Dios le dijo a Pedro que entrara a la casa de Cornelio, un gentil, Dios se lo pidió. Dios mandó a Pedro a predicar el evangelio a los gentiles, o sea, a Cornelio, a la familia, a los que estaban con él. Fue Dios el que hizo caer el Espíritu Santo sobre estas personas cuando ellos creyeron en Jesucristo. Pero acá está la ironía, la iglesia juzga a Pedro por costumbres humanas. Nunca debemos entrar en esos debates, hermano, que Dios nos libre en esta iglesia. La palabra de Dios siempre debe ser central. Y si la palabra de Dios lo dice, nosotros lo hacemos y nosotros no tenemos ninguna autoridad para ir contra la palabra. Punto. No se trata si el hermanito o el hermano o el líder o el pastor quiere hacer algo. No. Ustedes son los primeros responsables de hablar con el diablo y decir, no, eso no está permitido por la palabra de Dios. ¿Quiere decir que no vamos a tener tradiciones, eventos? Claro que sí, hermano. El punto que no debe ser central en esta iglesia. Solo debe ser el medio para acercarnos más a Dios. ¿Sí? El problema, hermano, no era entonces la palabra de Dios, el problema eran las tradiciones humanas en este conflicto. Pedro no rompió ningún mandamiento del Señor en este caso, sino lo que él estaba rompiendo era una costumbre humana, una tradición de los ancianos. Ahora, ¿qué hace Pedro frente a esta acusación? Verso 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Pedro, en contraste con
el ataque de esto de la circuncisión, él reacciona de manera calmada a explicarle con toda claridad lo sucedido. Me encanta Pedro. Él, lejos de alterarse, él se predispone a explicar con lujo de detalle lo que había ocurrido. Mientras ellos se acercaban a Pedro acusándole, ¿no es cierto?, confrontándole, contendiendo con él, Pedro no responde a estas acusaciones con enojo y menos con orgullo. Pedro responde como un testigo defensor de la verdad de Dios revelada. Pedro no se está defendiendo a sí mismo ahora. Él va a decir lo que Dios reveló. Lo que Dios reveló. Y esto es importante, hermanos, porque madurez espiritual siempre responde, hermanos, con amor, no con orgullo. Muchos de los conflictos que se dan entre hermanos o en la familia, incluso en el trabajo, es porque frente a un ataque respondemos con orgullo y soberbia. Sobre todo cuando vemos que esa persona está equivocado. Pero la madurez espiritual de un creyente es poder discernir esa situación que la persona está equivocada y yo en amor, con paciencia, sin orgullo, explico con lujo y detalle lo que quiero expresar a mi esposa, a mis hijos, al trabajo, a mi hermano, a todos. Ese es el ejemplo que Pedro está dando acá. Él dice que va a ordenar las cosas, por orden le va a empezar a explicar. ¿Por qué? Porque muchos de los altercados a veces son, ¿por qué? Por malos entendidos. Alguien te vio una parte y viene y te dice, y tú, hermano, ¿verdad? Porque se precipitó la persona, ¿no es cierto? Habló de más, vio una parte de la historia, no todo, y uno, ¿qué hace? Como sabe que es inocente, ¿cómo responde? Con orgullo, sin amor, de manera soberbia con la persona. Pero eso no es madurez espiritual, y eso no es lo que el Señor nos llama a hacer. Entonces esta frase, contarles por orden, ¿no es cierto?, tiene en el original el sentido de explicar detalladamente o explicar cuidadosamente. Lo que vemos acá es que Pedro no se justificará a sí mismo. Él justificará lo que Dios estaba haciendo. Esto fue precisamente lo que Pedro hizo y va a explicar detalladamente ahora del versículo 5 al 17 lo que sucedió. El discurso de Pedro estará organizado en 4 partes, hermanos. La visión de Jope, entre el versículo 5 al 10. La visita de los enviados de Cornelio, entre el verso 11 y 12. La visión de Cornelio, entre el verso 13 y 14. Y el derramamiento del Espíritu Santo, entre el versículo 15 y 17. Él va a pasar por todo, ¿ven? Un resumen del capítulo 10. Cada sesión está cuidadosamente ordenada por Pedro y precisamente por el Espíritu Santo que inspiró esta palabra para nosotros. Es la palabra de Dios, es lo que el corazón, la mente de Dios en esto. Que no fue él, sino Dios fue el que aceptó a los gentiles, no Pedro. Pedro no está mostrando aquí su opinión frente a esta situación, sino la acción soberana del Espíritu Santo de Dios en esta historia. Verso 5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí, dice Pedro. Entonces vemos que Pedro inicia desde la visión que Dios le había dado. Y él hace 4 afirmaciones en este verso. ¿Dónde estaba? En la ciudad de Jope. ¿Qué estaba haciendo? Orando. ¿Qué experimentó? Un éxtasis, una visión. ¿Y qué vio? Algo semejante a un gran lienzo que descendía con muchos animales dentro. Pedro quiere mostrar con toda claridad cómo ocurrieron las cosas, hermanos. El versículo 5 ya lo está anunciando. Ahora hay algo muy importante en cómo inicia este verso. Pedro dice, estaba yo, ¿no es cierto?, en la ciudad de Jope, ¿qué dice? Orando, hermano. Pedro estaba orando. Y esto subraya, hermano, un principio espiritual. Hermanos, pongan atención acá. Esto está subrayando un principio espiritual. Que Dios traerá revelación en la vida de una persona. O dicho de una manera diferente, Dios mostrará su voluntad, sus planes a una persona, mientras esta persona se mantenga buscando el rostro de Dios mediante la oración.
es mediante la oración que acudimos a nuestro Señor. Hemos estado estudiando en los grupos pequeños acerca de los salmos, cómo David quería experimentar intimidad con el Señor. ¿Y cómo lo hacía? Él oraba fervientemente a su Señor. ¿Y qué es lo que está haciendo Pedro acá? Años después, estaba orando. Pedro no estaba jugando play, Pedro estaba buscando de Dios, porque esa frase orando significa que él estaba buscando de Dios. Fue durante la oración que Dios le mostró su voluntad referente a los gentiles. Fue durante la oración que Dios envió una visión a Cornelio para mostrar que él sería salvo. ¿Recuerdan Cornelio? ¿Qué hacía Cornelio? Oraba. Vean la relación. Pedro está orando y viene la visión. Cornelio, ¿qué hacía? Oraba y viene la visión. Hermano, mire, no espere que el Señor le hable, hermano, ¿verdad? Si usted no invierte ni un minuto orando. Si la oración no es algo central en su vida. No, hay formas bíblicas de hacer las cosas y estos son principios para nosotros. ¿Ven la conexión acá? Pedro oraba y recibe una visión. Cornelio oraba y recibe una visión de parte de un ángel. Muchas veces queremos que Dios nos hable, que nos muestre su voluntad, sus planes para nosotros. Pero nosotros, hermano, no queremos invertir ningún minuto orando muchas veces. Muchas veces nuestra actitud, hermano, demuestra que no estamos interesados realmente en las cosas de Dios. Que no estamos interesados en buscar el rostro de Dios. Lo dicho de otra forma, que Dios no es una prioridad para nosotros. Que no nos interesan su voluntad y sus planes. Decimos que sí, pero en la práctica, al no orar, estamos diciendo que no. Nuestro accionar dice que no. Pero este pasaje es un gran ejemplo y nos muestra que es durante la oración que Dios quiere obrar en la vida de Pedro, mientras él está orando. Leamos nuevamente. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo, y me encanta como dice, y venía hacia mí, dice la última parte. Entonces vemos que Pedro ve descender, ¿no es cierto?, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas y era bajado del cielo. Y dice, y venía hacia mí. Este hermano detalla o muestra claramente que no es Pedro quien subió al cielo a buscar un mensaje. No, Pedro estaba buscando, sino que fue el mensaje de Dios que descendió hacia el cielo. Vuelvo en el ejemplo de Salmo 17 que estamos estudiando. El salmista le decía al Señor, inclina tu oído para hablarte, para poder decirte lo que necesites. Es siempre Dios el que toma la iniciativa. Pedro ora y el mensaje viene hacia él. En otras palabras, fue Dios quien envió el mensaje a Pedro. Esto implica que la iniciativa fue de Dios. La frase dice, y venía hasta mí. Dios se movió hacia Pedro. La misión de llegar con el evangelio a los gentiles, hermano, nace del mismo corazón de Dios y se lo comunica a Pedro. No nace de Pedro. Esto fue siempre el deseo de Dios. Y lo sabemos, ¿no es cierto?, desde el pacto con Abraham. Dios siempre con el pacto de Abraham era poder bendecir a las naciones, no solo a Israel. Leamos ahora el verso 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, y reptiles y aves del cielo. Y esta frase, hermano, que dice aquí, fijé en él los ojos, implica una mirada fija. Mirar fijamente o observar con atención o con concentración. No fue simplemente que Pedro miró descuidadamente, él fijó su mirada en esta visión. La idea acá, hermano, es que Pedro no vio algo rápido o de manera superficial. Dios no tomó la visión, o dicho de otra manera, la palabra de Dios como algo superficial y rápido. Él fijó sus ojos en ese mensaje. Él se concentró, él examinó con atención.
como tratando de entender el mensaje que Dios le había traído hacia él. Porque el texto también dice que él consideró, y consideró acá en el original tiene el sentido de abrazar algo completamente. ¿Ha visto cuando en algunas partes de la escritura dice considerar la palabra de Dios? Está diciendo, abraza eso fielmente. Considera la palabra, pone atención, concentración. Fija tu mirada en eso. Y de cierta manera esa es la misma palabra que se está utilizando acá. Pedro está poniendo atención a la visión con el sentido de poder discernir el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha querido transmitir un mensaje a tu vida a través de tu estudio personal, a través de la predicación del domingo en un grupo pequeño o de la predicación de la palabra? Y tú no pones atención, tú no fijas la mirada en lo que Él está diciendo. ¿Sabes lo vergonzoso que es eso? ¿Sabes la falta de respeto cuando un papá le está hablando a un hijo y el hijo no pone la mirada? ¿Cómo se siente un papá? ¿Qué espera uno? Yo le decía a mis hijos ahí, Felipe se va a acordar, mírame. Porque eso me mostraba a mí que él estaba poniendo atención al mensaje. Y eso es lo que está haciendo Pedro acá. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada, cuando usted da a su palabra, no ojee rápidamente y paso por ahí. Fije su mirada, ponga atención, considere, como dice el texto. Pedro consideró la visión. Significa analizar, discernir. Pedro buscaba comprender el significado de lo que Dios le estaba queriendo decir. Esto nos muestra que Pedro no solo miró, sino que trató de interpretar lo que él estaba viendo. Sabemos que él lo entendió un poco más adelante cuando entró a la casa de Cornelio, pero ya él tenía esta intención. Esto es importante, dijo Pedro. Dios me está hablando. Leamos nuevamente, verso 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Verso 7. Y oí una voz que me decía, levántate. ¿Escuchó? Levántate. ¿Y qué debe venir a nuestra mente cuando vemos esta palabra? La hemos escuchado en el capítulo 9, 10 y ahora en el 11. Que la palabra levántate significa que ese es un llamado al servicio a Dios. Levántate. ¿Recuerdan a Ananías? Levántate. Pedro, levántate. Bernabé, levántate. Una y otra vez. Es un llamado al servicio. El salmista, siempre van a encontrar los salmos que le dice al Señor cuando él quería que lo ayudara, Señor, levántate. Entra en acción. Muévete, movilízate a mi favor. Y lo que el Señor le está diciendo acá a Pedro, levántate, es un llamado al servicio, es hacer algo para Dios. Y esto es importante, hermano, quiero que vayan poniendo atención. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y esta palabra matar, yo se lo dije hace un par de semanas de manera muy rápida, que esta palabra matar no significaba necesariamente matar algo para comer, sino tenía el sentido de matar con el sentido de sacrificar. La palabra ahí es tú, T-H-U-O, tú, y tú es matar algo como sacrificio para ofrecerlo en el altar. ¿Se entiende? ¿Ves la diferencia? Esto tiene un sentido sacrificial. Es un sentido de adoración. No es solo matar. Si no ponemos atención en esto y solo pasamos por esa palabra, perderemos la clave de lo que el Señor está queriendo transmitir a Pedro. Primero le dice, levántate, prepárate para el servicio, sacrifica, prepárate para la ceremonia, le está diciendo. Perdón. Prepárate, ¿no es cierto?, para la ceremonia. Entonces, esta palabra tiene que ver con sacrificio, con ritual, no solo con matar porque mato y tengo hambre y como. Yo mato con el sentido de ofrecer un sacrificio, un holocausto. Entonces, el orden de Dios no fue simplemente, la orden que le dio no fue simplemente matar, sino más bien sacrificar, preparar algo para ofrecer algo. Entonces, la voz del cielo, porque dice que era una voz del cielo, le decía, levántate, Pedro, o sea, prepárate para el sacrificio, sacrifica y ahora come. ¿Y cómo respondió Pedro frente a esta instrucción? Verso 8. Y dije, Señor, no.
porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces acá vemos dos palabras, hermanos, común e inmunda. Y pongan atención acá, esto es importante. Común, en el término griego, sirve para definir a un animal que por su naturaleza es un animal prohibido para comer. O sea, por ejemplo, un cerdo. Los, en el lenguaje y en la cultura judía, esta palabra que aquí está en griego como común, era para referirse a un animal que por su naturaleza es inmundo. Es algo que Dios les prohibió comer, o sea, no es kosher. ¿Han escuchado esa terminología, verdad? No es kosher. Ejemplo, un cerdo. Un cerdo estaba prohibido por naturaleza. Ahora, la segunda palabra es inmundo. ¿Sí? ¿Están conmigo? La segunda palabra es inmundo. E inmundo es una palabra que se utiliza para referirse a un animal que es kosher. ¿Sí? ¿Me siguen? Que es kosher, pero que ha sido manipulado inadecuadamente en el sacrificio y por eso se convirtió en inmundo. ¿Sí? ¿Me siguen? Por ejemplo, un cordero. Recuerden, los sacrificios tenían una serie de rituales y formas. Dios no dejó a nada al azar. Cómo se debía tomar el animal, cómo debía examinarse, cómo se debía disponer la sangre en orden. ¿Mm? Muchos dicen, ¿debe ser una carnicería? No. La sangre para un judío es importante. Eso se disponía de manera especial en el sacrificio. Incluso también tenía el sentido de no hacer sufrir el animal. Entonces, cuando tú violabas eso, tanto de la forma como la persona que lo hacía, ese animal se transformaba en inmundo. Entonces Pedro está diciendo, mira, yo nunca comí un animal que por naturaleza fuera común, o sea, un cerdo. No, no me acerco a eso, dice Pedro. Pero tampoco nunca comí un animal que era kosher, pero que fue manipulado de manera inapropiada y descalifica a ese animal y se vuelve en algo inmundo. O porque se trató de manera adecuada o porque vino una persona que no era el que debía y manipuló a ese animal. De hecho, hermano, eso es hasta el día de hoy. Usted va a un restaurante de judíos, hermano, o la comida de ellos, todo el proceso del alimento en el día a día es todo un proceso, no simplemente porque el elemento sea kosher, también debe tratarse de una manera diferente. Entonces Pedro dice, ninguna cosa común, o sea, por ejemplo un cerdo, o inmunda, por ejemplo un cordero que se manipuló incorrectamente, dice, ninguna cosa de esas entró jamás en mi boca, está diciendo Pedro. Entonces Dios le está diciendo en el verso siguiente, escuchen ahora, levántate, Pedro, prepárate para el servicio, sacrifica, toma esto y ofrécelo en el altar y luego come. Y esta es la clave, hermano, para entender esto. Ya que Pedro no es una persona autorizada para hacer un sacrificio animal. Pedro no es un levita. ¿Me siguen? Pedro no es un sacerdote. Por eso él dice, nunca comí algo común y menos, ¿qué le estaba pidiendo hacer el Señor? Sacrificar. Si entendemos que solo en matar nos pasamos de largo y no podemos entender esto. Él está diciendo sacrifica y Pedro dice no, nunca yo tomé y manipulé un animal que fuera kosher y que se volvió inmundo porque yo lo manipulé. Yo no soy un sacerdote, yo no estoy autorizado, yo no tengo este llamado. Recuerde que dice el texto que en el lienzo había un montón de animales. Hasta ahí tú no puedes decir, no, es que eran animales inmundos. No, el texto no lo dice. Son animales. El punto es que Pedro aquí está haciendo una separación. Yo no he hecho ni eso, y tampoco es. Por eso él tan rotundamente dice, no, yo no estoy llamado a hacer eso. Él no es un levita. Él no está consagrado con ese propósito de presentar un animal, sacrificarlo en el altar y luego después comérselo. Por esta razón, ¿no es cierto? Pedro niega y dice no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Lo que Pedro está diciendo es que él nunca comió un animal que fuese considerado por naturaleza prohibido y que él nunca comió un animal que haya sido manipulado inapropiadamente por otra persona o por él mismo en este caso, porque la instrucción es hacia él, le dice, levántate, prepárate para el servicio. ¿Cuál es el servicio? Sacrifica
¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Ven la conexión? Y come. Entonces Pedro dice no. Pedro dice no. Ahora, Pedro dice no, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que Dios le está diciendo a Pedro que él haga. Él está diciendo, te estoy consagrando ahora yo con un propósito diferente. No lo llames tú común esto. Yo te estoy consagrando ahora a ti con un propósito diferente. Dios está usando esta ilustración, hermanos, para decirle a Pedro, te estoy comisionando a ti para que lleves el mensaje del Evangelio a los gentiles. Tú serás ese sacerdote, Pedro. Tú debes llevar este mensaje. Y debemos recordar que el propósito de la visión, hermano, no se trataba de animales. Recuerden, el propósito de la visión se trataba de personas. Entonces, esta imagen es una ilustración para Pedro y le está diciendo, yo ahora sí te estoy comisionando a ti para esta labor. Por eso se lo repite 3 veces. No lo llames tú común. Levántate, Pedro, sacrifica y come. Y entonces Pedro está ahí tratando de entender todo eso. Nosotros tenemos la narrativa y sabemos más adelante lo que el Señor quería darle a entender, que esto no se trataba de animales, sino de personas. Y esto, hermanos, es crucial que debemos entender. La visión no buscaba enseñar a Pedro que ahora ya podía comer cualquier cosa de todo, no. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el texto mismo interpreta esta visión, ya lo leímos. En el capítulo 10, verso 28. Pedro da la interpretación a esta visión. ¿Cuál era? Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame yo común o inmundo. Entonces se trata de personas, no de animales. Luego el verso 12 dirá que el Espíritu Santo le dio o que fuera, ¿no es cierto?, a los gentiles sin dudar. El mismo Espíritu lleva a Pedro. Entonces la visión no está refiriendo la dieta ahora, qué debían comer y no comer, sino más bien la visión está redefiniendo el concepto que los creyentes judíos tenían acerca de los gentiles, ya que ellos los consideraban a los gentiles como personas comunes o inmundas, y que el evangelio era solo para Israel, verso 9 y 10. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Verso 9 estamos, ¿sí? Entonces Dios cancela el concepto común respecto a las personas, los gentiles. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. No hay nada en ellos por naturaleza que sea inapropiado, está diciendo el Señor. No lo llames tú común. Verso 10. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba en el cielo. ¿Cuántas veces ocurrió? 3 veces el Señor le repitió lo mismo. Y ya dijimos, hermano, la semana pasada que el número 3 en la Biblia tiene el propósito de revelar. La Biblia, los números en la Biblia, hermano, tienen el propósito de traer contexto a lo que estamos leyendo. Lo he dicho otra vez y lo voy a repetir. Los números en la Biblia, hermano, son ayudas hermenéuticas o claves hermenéuticas que le dicen al lector cuál es el contexto de eso que estamos escuchando. ¿Sí? ¿Me siguen? Son claves, son herramientas hermenéuticas. No simplemente los números entregan cifras, pesos, distancias, un cálculo, sino el Espíritu Santo tiene el propósito de revelar algo con esos números. Bueno, en este caso, el número 3, precisamente habla de revelación. Algo está por revelarse. Entonces, cuando usted lee y ve el número 3 en una narración, usted ya le está diciendo a usted, si pone atención, te está dando el contexto y te dice, acá se va a revelar algo. Entonces eso ya te predispone a lo que vendrá. Entonces, leamos el verso 11. Y aquí, luego llegaron 3 hombres, nuevamente el número 3, a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Dice, he aquí, llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. ¿Quién los envió? Cornelio. Entonces, nuevamente vemos el número 3, 3 hombres.
Y esta visión descendió 3 veces. Estos dos números 3 buscan mostrar al lector que este es un asunto, hermano, que está relacionado. Es el mismo plan de Dios que está relacionado. Y vemos que para que Dios, y vemos, perdón, que para Dios es tan importante el mensaje del capítulo 10 que inspiró a Lucas, ¿no es cierto?, a escribir el capítulo 11 mediante el Espíritu Santo, para escribir o para describir, ¿no es cierto?, por tercera vez la visión de Pedro. ¿Ven constantemente? 3, 3, 3. Entonces estos 3 hombres llegaron a la casa donde estaba Pedro y dice que fueron enviados desde Cesarea y ya sabemos quién los envió, fue Cornelio. Cornelio envió a buscar a Pedro mediante la instrucción del ángel. Verso 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Escuchó? Sin dudar. El Espíritu me dijo, está hablando Pedro, que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón, en este caso de Cornelio. Y este verso, hermano, tiene 3 partes muy importantes. La primera, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y esto es importante, hermanos, acá, porque esto muestra que Pedro no actuó por iniciativa propia. Fue el Espíritu que le dijo a Pedro que debía hacer. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. ¿Sí? Fue el Espíritu. Esto es clave, hermano, porque si Dios ordena algo, los hombres no pueden condenarlo. Y es exactamente lo que estas personas están haciendo. Dios, mediante su Espíritu, le dio esta instrucción que entrara a la casa de Cornelio. Pero también es importante notar, hermano, la palabra dudar. Le dicen no dudes. Pero esta palabra, hermano, que también es la misma palabra que se utiliza en el verso 2, donde dice disputar con Pedro, es la palabra dacrino. En el verso 2 dice que ellos disputaban, ¿recuerdan? Disputar. Disputar en el original es dacrino. Y esta palabra aquí, dudar, es la misma palabra en griego, dacrino. Y dacrino, ¿no es cierto?, viene de la raíz crino, que significa juzgar o condenar, ¿ya? Y el prefijo dia, que significa dividir, discriminar o separar. Por lo tanto, el Espíritu Santo le dijo a Pedro literalmente, no que no tuviera duda, le dijo que fuese con ellos sin hacer ninguna distinción, que no vaya con un espíritu de juzgar o de dividir. Manos, en la misma palabra, en español dice 2 cosas diferentes. En griego, esta palabra, dudar, es la misma que está arriba con disputar. Lo que el Espíritu Santo le está diciendo, anda con ellos sin juzgar, sin discriminar entre judíos o gentiles. Pedro, yo el Espíritu Santo te digo que hagas esto. Y acá el texto le está mostrando al lector un contraste. El Espíritu le dice a Pedro que fuese con ellos sin discriminar entre judíos y gentiles, pero los judaizantes hacen exactamente lo contrario. Juzgan y discriminan esta situación. ¿Ven el contraste? Parece que el Señor fue intencional en poner la misma palabra, ¿se dan cuenta? El Espíritu está impulsando a Pedro a cruzar la barrera de las tradiciones humanas, hermano. Lo segundo que vemos en el texto es que fueron también conmigo estos 6 hermanos. Ahora, ¿quiénes eran estos 6 hermanos que salen en el texto? Son los judíos creyentes, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro desde Jope. ¿Recuerdan que Pedro no fue solo? Fue con un grupo de creyentes. Ahora sabemos cuántos eran. ¿Cuántos eran? 6. 6 judíos creyentes. Los que quedaron, dice el texto en el capítulo 10 al final, atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 45. Ahora sabemos que eran 6 hombres los que acompañaban a Pedro. Estos hombres se convirtieron en testigos presenciales ¿de qué cosa? Del derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, de la aprobación de Dios de esta situación. Estos gentiles son parte de mi familia ahora. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué 6? ¿Por qué 6? Y les voy a dar 2 ejemplos, hermano. Miren,
Les voy a dar los dos ejemplos y después les voy a explicar por qué. ¿Por qué yo digo que el número 6 significa tal cosa? El número 6 en la Biblia significa gracia, hermano. Tiene que ver con gracia. Primer ejemplo. En el Antiguo Testamento encontramos en la ley de Moisés que un esclavo hebreo, cuando alguien era un esclavo, y ojo, no se imaginen un esclavo como las películas de Estados Unidos, esa esclavitud, no. La ley judía no tiene nada que ver con esa esclavitud. Un esclavo es simplemente un deudor y que porque le debía a alguien, la forma de pagar era siendo su esclavo, su sirviente. Diferencia. Ahora, ¿cuánto tiempo debía ser su sirviente? 6 años. Solo 6 años. El 6, el último año, preparaba el momento para la liberación de esa persona. Entonces el número 6 se relaciona, hermanos, con gracia, ya que la gracia de Dios hace ¿quién? El creyente. Nos hace libres. ¿Ven? Entonces, 6 años y al séptimo, ya eran libres. La gracia, ¿no es cierto?, en la vida del creyente produce libertad del pecado. Ahora podemos ser libres. Y acá hay un ejemplo. Número 6 años, ellos máximo podían pasar en esclavitud. Al sexto año, ellos estaban facultados para ya no servir a su amo, sino ahora servir a Dios. Porque el número 6 habla de gracia. Les daré otro ejemplo, Isaías capítulo 6. ¿Recuerdan a Isaías cuando se encontraba con el profeta, el libro de Isaías, cuando el profeta Isaías se encontró ahí, ¿no es cierto?, con el santo, 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 nuestro Señor? ¿Lo recuerdan o no? Y el Señor lo llama, le da una encomendación, Él lo llama a hacer un servicio. Pero Isaías se siente inadecuado para ese servicio. Él se siente que no está apto para ese servicio que Dios le estaba encomendando hacer. Y Isaías dice que soy un hombre de labios inmundos, le dice, porque se sentía inapropiado, o sea, soy un pecador, le está diciendo al Señor. Esto demuestra que Isaías se sentía inadecuado para cumplir este llamado que Dios tenía para él. Pero en el texto aparece, ¿quién aparece? Unos ángeles. ¿Y cuántas alas tenían los ángeles, lo recuerdan? 6 alas. Y dice que un ángel dice que vuela, ¿no es cierto?, y toma un carbón encendido y lo pone en los labios de Isaías. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el tomar este carbón y ponerlo en esos labios inmundos, ¿no es cierto?, de Isaías, tiene que ver con redención, tiene que ver con expiación, tiene que ver con que los pecados de Isaías estaban siendo limpiados por el fuego, por el carbón encendido. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces el resultado de la acción de los ángeles de 6 alas, ¿qué es lo que produjo en la vida de Isaías? Que recibiera la gracia. Él estaba inapropiado, él no estaba apto para el servicio. Él dice, soy un hombre de labios inmundos. Y viene este ángel que tiene 6 alas, le toma un carbón y lo pone en los labios. Hermanos, está hablando de gracia. La gracia, ¿no es cierto?, de Dios llegó a Isaías. Ya que sabemos que solo por la gracia de Dios, que Dios se encarga, ¿no es cierto?, de nuestras propias iniquidades, de nuestra inmoralidad y de nuestro pecado. Y Isaías se sentía, hermanos, de una manera inadecuada para cumplir el llamado de Dios, pero la gracia de Dios lo hizo apto ahora Isaías. Ahora, es importante, hermano, que entiendan que cuando yo le hablo de los números en la Biblia, mi objetivo no es que ustedes estén de acuerdo conmigo y me crean. ¿Escuchó? No. Mi objetivo no es que ustedes me crean. Mi objetivo es que ustedes abran su Biblia y busquen en su Biblia todos los pasajes donde, por ejemplo, aparece el número 6 o el número 3 y después tomen una concordancia exhaustiva y vayan buscando en toda la escritura y empiezan a buscar si se repite un patrón frente a ese número. ¿Sí? Entonces no se trata de que me hagan caso a mí, sino lo que busco es motivarlos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo les di 2 ejemplos donde aparece el número 6 y está relacionado con gracia, con libertad, con algo que no depende de ellos, algo que les llegó gratuitamente. El caso de Isaías, 6 alas tenía los ángeles, el caso
de un sirviente, ¿no es cierto?, de un esclavo judío. 6 años debía esperar. Pero saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Ok? Bueno, volvamos al texto. Fueron también conmigo estos 6 hombres. Entonces el propósito, ¿no es cierto?, de decir que fueron 6 hombres se estaba tratando de gracia. Es por la gracia de Dios que el Evangelio está llegando a los gentiles. ¿Por qué el Evangelio está llegando a los gentiles? Por la gracia de Dios. Es la gracia que está llegando a la casa de Cornelio. Escuche, fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en la casa de un varón. La gracia de Dios entró en la casa de Cornelio. La gracia de Dios estaba llegando a ese lugar. Entonces, el número 6 es una ayuda hermenéutica para darnos el contexto. El número 3 es revelación, el número 6 tiene que ver o está conectado con la gracia de Dios. Entonces, leamos nuevamente verso 2 y continuamos con el 3 y 14. Ya no me queda tiempo, sacando poco tiempo. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, sin altercar, sin discriminar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Verso 13. Quienes nos contó cómo habían visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope, ya venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces Pedro llega a este punto, verso 13, para mostrarle a la iglesia en Jerusalén que no fue iniciativa suya entrar en la casa del Jesús, que no fue desobediencia de la ley de Dios, sino él estaba desobedeciendo las tradiciones de las tradiciones de los ancianos. Fue la intervención directa de Dios, hermanos, quien llevó a Pedro a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por la pura de gracia. Los gentiles, hermanos, nosotros no merecemos que el Evangelio haya llegado a nosotros. ¿Saben cómo llegó? Por gracia. A Israel también llegó por gracia. Pedro expone entonces que Cornelio también tuvo una revelación de parte de Dios, lo que coloca a Pedro como obediente a Dios y no simplemente como un transgresor de las tradiciones de los ancianos. Fue Dios quien lo mandó a buscar a Pedro y le dijo: no contiendas con estos gentiles, no los discrimines. Pero también esta visión llegó a Cornelio, verso 14. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo. Y esto nos muestra un punto doctrinal enorme, hermano. Pongan atención acá. Él te hablará las palabras por las cuales, o dicho de otra manera, por el medio que serás salvo. Y este punto es importante. La salvación viene, hermano, por la predicación de la palabra. Literalmente el texto en griego dice algo como así: palabras mediante las cuales serás salvo. Palabras mediante las cuales serás salvo. La Biblia misma nos dice, en otros lugares, por ejemplo, Pablo dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. También dice: Dios nos salvó por la locura de la predicación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Hermano, es por la predicación de la palabra que el mensaje del Evangelio llega. Entonces ya sabemos que Cornelio era un hombre piadoso, pero no era salvo aún. La salvación vino a Cornelio por medio de la predicación del Evangelio. Y el texto dice: serás salvo tú y tu casa. Él te dirá las palabras. Y esto significa que el texto dice: serán salvos tú y toda tu casa. Este toda tu casa, hermano, lo voy a decir, no significa que toda la casa de Cornelio sería salva automáticamente porque eran familiares de Cornelio. No. Todos tendrán, lo que quiere decir que todos tendrán la misma oportunidad de escuchar el mensaje. Todos son candidatos de la misma fe. Todos recibirán la misma oportunidad de ser salvos, se puede entender. Dios estaba abriendo la puerta de salvación no solo a Cornelio, sino a su familia y a todos los que estaban en la casa, y si lo ampliamos, a todos los gentiles, a todas las naciones, a toda la humanidad. Todos tienen la oportunidad de creer en Jesucristo. Dice Pedro en el versículo 15: y cuando comencé a hablar, súbitamente cayó el Espíritu Santo sobre ellos.
También como sobre nosotros al principio, dice Pedro. ¿De qué se está refiriendo? Es como que Pedro se acordó de Hechos 11, verso 5. Dice, Pedro dice que él se acordó cómo el Espíritu Santo también cayó como ellos. ¿Dónde cayó? En Hechos capítulo 2. Pero el Señor Jesucristo se lo había dicho en Hechos capítulo 11. ¿Recuerdan Pentecostés? Dice, esto ocurrió igual que nosotros la otra vez. Vino súbitamente el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Como sobre nosotros al principio, Hechos capítulo 2. Entonces Pedro está diciendo que cuando él estaba predicando el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los gentiles que estaban en esa casa. De la misma forma que cayó sobre ellos, dice el texto al principio. ¿Qué principio? Hechos capítulo 6, Pentecostés, cuando los creyentes judíos empezaron a ser salvos. Verso 16. Me dan 5 minutos y terminamos, ¿no? Van a transformar en 10. Entonces, dice el verso 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Me encanta Pedro. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 5. Cuando estaban con el Señor Jesús resucitado. Él le dice, mira, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, le dice. Y él ahora, él cuando estaba con Cornelio, ahora nos revela que él se acordó de eso. En el capítulo 10 no lo había dicho. ¿Ven qué hermosa la palabra de Dios, cómo te va entregando detalles? Dice, yo me acordé. Y si él se lo acordó, se asentó una verdad bíblica. El Señor se lo había dicho. ¿Ven? No es que lo sintió. La verdad de la palabra de Dios puso fe en Pedro y dijo, esto es de Dios. ¿Cómo puedes definir si algo es de Dios en tu vida o no? Si está alineado con su palabra. Si no está alineado con su palabra, no es de Dios, hermano. Hermano, estoy buscando trabajo y es día domingo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Usted cree realmente que buscar un trabajo para un día domingo es la voluntad de Dios? Claro que no. ¿Cómo lo puede entender? Buscando en su palabra. Puse ese ejemplo burdo, hermano, pero a veces caemos en esas torpezas como creyentes. Pedro aquí se está acordando lo que el Señor le había dicho. Y por eso él obra en fe. Entonces vemos que Pedro recordó que el Señor Jesucristo le había dicho que Juan bautizaba con agua, o sea, con las aguas del río Jordán. Pero el Señor le dice, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esto es lo que ocurre cuando una persona cree en Jesucristo como Salvador, lo dijo la semana pasada. Este cayó cuando una persona cree en Jesucristo, el Espíritu Santo desciende en esa persona, o cae en esa persona, o como lo está explicando aquí el mismo Pedro, repitiendo las palabras del Señor, serán bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cae sobre esas personas y son bautizadas por Dios mismo. Dios mismo hace decaer su Santo Espíritu en ellos. Esta, hermano, es la norma hoy día para la iglesia. Este es el estándar de Dios. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, es una obra directa de Dios. No depende de rituales, no depende de tradiciones humanas, ni de imposición de manos, no depende de requisitos culturales. Es Dios mismo quien bautiza a la persona con su Santo Espíritu cuando cree en Jesucristo como Salvador, en ese mismo instante. Ese es el principio normativo que vemos en toda la Escritura. Verso 17. Ahora Pedro le hará una pregunta importante a los creyentes judíos de la circuncisión. Escuche, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, aquí está la pregunta, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para ponerme al medio? Dice Pedro. Oye, pero si el mismo Dios lo hizo, es el mismo Dios que les dio el mismo espíritu a ellos. Pedro le está dando a entender que oponerse a la salvación de los gentiles es oponerse contra Dios mismo. ¿Ven? La pregunta los confronta a ellos con Dios. Hablen con Dios. Él me mandó. Él viene diciendo, Él me mandó, el Espíritu me dijo, el Espíritu me dio que entrara a la casa, y ahora le dice, mira, ¿yo quién soy yo para meterme en eso? ¿Ustedes quieren hacerlo? Eso es lo que está queriendo dar a entender. Fue Dios mismo. Y también dice,
Si Dios fue, le concedió también el mismo don que a nosotros. Y acá vemos que el Espíritu Santo que reciben los judíos, hermanos, es el mismo Espíritu Santo que reciben los gentiles. Ellos estaban recibiendo al mismo Espíritu. Esto significa, hermanos, que hay igualdad entre judíos y gentiles para recibir el Evangelio. Para recibir el Evangelio y como consecuencia su Santo Espíritu. Fíjense que el don viene, dice, de Dios. Si Dios le dio el mismo don, un don igual al que nos dio a nosotros, dice Pedro, ¿por qué? Porque ellos creyeron. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo, por eso el Señor les dio el mismo don que nos dio a nosotros. ¿Quién era yo para impedir o estorbar a Dios esta situación? Dice Pedro. Entonces, ¿cómo un hombre puede llegar a ser bautizado por el Espíritu Santo? Simplemente creyendo en Jesucristo como Salvador, hermano. Solo por la pura fe, una fe salvífica en nuestro Señor. Por gracia, por medio de la fe, no podemos hacer nada. Tenemos que sí poner fe en el acto de nuestro Señor Jesucristo. Si hay una persona que cree en Jesucristo como Salvador, ¿quiénes somos nosotros para impedir que el Espíritu Santo bautice a la persona? Nadie somos nosotros. Nadie, eso es lo que está diciendo Pedro acá. Y esto es lo que está sucediendo hoy día con estos creyentes judíos. Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, dice el texto, entonces oídas estas cosas, escuche, callaron. ¿Quiénes? Los creyentes judíos. Callaron y, me encanta, glorificaron a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora es como que ellos dijeron, ahora entiendo, lo mismo que dijo Pedro. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios les dio arrepentimiento para vida. Y el texto dice, entonces, oídas estas palabras, estas cosas, perdón, callaron. El silencio de estas personas demuestra un silencio de rendición, un silencio de obediencia. El silencio de esta persona demuestra que ellos entendieron que Dios no hace acepción de personas. El texto termina diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Y acá está la clave, hermano. El arrepentimiento para vida lo ha dado Dios. ¿Escuchó? El arrepentimiento para vida lo ha dado Dios, dice el texto. Está hablando de una invitación, hermanos. Dios no fuerza ni obliga a nadie a arrepentirse. Dios no toma y te dice, te meto al arrepentimiento. Hermanos, no saquemos de contexto lo que está diciendo acá. El darle la oportunidad de arrepentirse es una invitación. Si queremos meter lo otro, rompemos todo el contexto del capítulo 10 y 11. Cuidado. Dios le da a todo, incluso a los gentiles, la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Lo que vemos acá es una invitación. Sé que muchos hermanos quieren llevar este último verso a un lugar equivocado, pero nosotros no debemos caer en este juego. Debemos entender algo. Dios puede dar algo a una persona y esa persona puede rechazarlo. Dios nunca obliga al ser humano a nada, hermano. El otro día veníamos escuchando una predicación con el hermano Alfredo, hay un pastor bien lindo, y él decía, frente a la predicación, voy a darle un consejo muy sabio, hagan lo que quieran. Y se reía. Era irónico, era ironía, pero lo que estaba diciendo, mira, ustedes pueden hacer lo que quieran, son libres, pero hay una verdad en la palabra de Dios. Si tú vas contra esa verdad, es igual que el hijo pródigo. Te vas a la ciudad apartada y en la ciudad apartada cosas malas suceden. Pero tú puedes hacer lo que quieras. Lo que está diciendo aquí es que el Señor les dio la oportunidad de arrepentirse a todos, incluso a los gentiles. Todos tienen la misma oportunidad para poder arrepentirse. Dios puede dar algo y aún así tú puedes rechazarlo o utilizarlo mal o simplemente despreciar lo que Dios te está ofreciendo. Hermano, póngase usted y piense usted en su propia vida. ¿Cuántas veces Dios te ha dado la posibilidad de servicio, un llamado, una situación y tú lo has despreciado? Yo lo he despreciado. Dios no fue y ¡pum! Me puso en el corazón y yo partí como un robot. No, Dios siempre quiere la disposición del corazón humano, hermano.
Porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores rotos. ¿Sí? Se nos acabó el tiempo. Terminamos el verso 18. Oramos, ¿les parece? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por mis hermanos. Gracias también porque día a día nos demuestra, Señor, que hay gozo al escuchar y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos en esta iglesia disposición a querer escuchar, aun cuando a veces el tiempo se pasa de más, Señor. Pero gracias, Señor, porque es tu santa palabra y es nuestra vida. Gracias por este tiempo, habla nuestra vida, sigue guiando. Recuérdanos tu palabra durante la semana. Ayuda a nosotros mismos a recordarnos tu palabra para meditar en ella y considerarla, apreciarla en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús.